¿Qué tal, apreciados amigos? Vamos a desarrollar el bosquejo de la lección que hemos venido estudiando toda esta semana, la 10ª lección de este trimestre. Es increíble cómo estamos ya casi por cerrar esta lección y al mismo tiempo por despedir este año. Acuérdate, no olvides. Así tituló la lección que hemos estudiado estos días y como ya anuncié en este video, estaré presentando las partes importantes, el esquema, cómo presentar este estudio. Queridos amigos, permítanme extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de la 10ª lección. Hay algo que forma parte de nuestra naturaleza. Tristemente, nosotros solemos olvidar. Olvidamos cosas importantes, olvidamos nombres, olvidamos lo que Dios hizo con nosotros o por nosotros, por ejemplo. En ese contexto, Dios muchas veces le dice al pueblo: recuerden lo que yo hice, recuerden las obras que realicé con ustedes. Y Moisés, en el libro de Deuteronomio, escribe muchas veces esta expresión: acuérdate. El versículo de memoria, por ejemplo: acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, han sido rebeldes al Señor. Acuérdate, acuérdate es el llamado que Dios nos hace a través de la palabra, a través de la Biblia, por supuesto. En ese contexto, esta semana hemos estudiado cuestiones muy importantes que no deberíamos de olvidar. Y lo vamos a ver a través de estos 3 objetivos. En primer lugar, tenemos que recordar que Dios nos rescató. Esto tiene que estar presente constantemente en nosotros. En segundo lugar, que Dios hizo un pacto con nosotros. Y por último, un recordatorio universal que el Señor nos ha dejado. Con estos 3 objetivos vamos a trabajar esta lección. Recuerden que estas diapositivas ustedes pueden descargarlas, también están los bosquejos de las otras lecciones, y si ustedes consideran el material que están observando es valioso, pues solo les pediría que compartan o se suscriban a este canal para seguir trabajando y presentando estos materiales. Bueno, con todo este preámbulo, vamos entonces a desarrollar los objetivos de nuestra lección. En este primer objetivo vamos a recordar que fuimos rescatados por Dios. Para entender esto, vemos estos 2 cuadros. Ambos ilustran lo mismo: esclavitud. Israel esclavo del pecado, en Egipto, y nosotros esclavos del pecado. Después de todo, recuerda que el episodio de Israel es una simbología de nuestra condición. Por eso Moisés le dice al pueblo: recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto. Y Pablo nos dice prácticamente lo mismo: recuerda que ustedes son esclavos del pecado. Recuerden, no olviden que estamos bajo la esclavitud del pecado. Entonces, en ambas condiciones existe un cuadro lamentable. Y es el hecho de que ni Israel, ni nosotros podemos salir de esa esclavitud por nuestra propia cuenta. Y esa es la condición de la humanidad. Esclavos sin poder salir, sin poder pagar el alto precio del rescate. ¿Qué nación iba a pagar para rescatar a un montón de obreros que no sabían ni leer? ¿Qué nación iba a luchar con la potencia de Egipto para liberar a los israelitas? Nadie. ¿Qué podemos hacer nosotros para liberarnos del pecado? Nada. La paga del pecado es la muerte. Si yo pago con mi vida, ¿cómo vuelvo a la vida? Entonces, humanamente es imposible salir de esta condición. Por eso Moisés le dice al pueblo: recuerda que fuiste esclavo, pero la salvación fue obrada por Dios y Dios es ahora tu Salvador. Y lo mismo dice Pablo: ¿eres esclavo del pecado? Sí, pero gracias a Cristo que Él te liberó, gracias a Cristo que Él se humilló y ahora eres libre del pecado. Por eso esta primera parte titula: Dios te rescató de algo que tú ni yo podríamos salir, que jamás podríamos pagar el precio. Con mucha autoridad, el deseo de todas las gentes nos dice lo siguiente: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Esto es algo que tenemos que recordar.
el sacrificio, el rescate que Dios nos dio gracias a ese sacrificio de Cristo. Ahora miren, ahorita lo estamos recordando, pero luego solemos olvidar más con nuestras acciones que tenerlo en mente, más que la teoría, por así decirlo. Para que este hecho de ser rescatado esté presente, por ejemplo, con el pueblo de Israel, el Señor estableció un rito anual. Y lo mismo el Señor hizo con nosotros a través de otro rito. En Éxodo 12 el Señor les dice, de aquí en adelante van a celebrar la Pascua. Y en la Pascua el pueblo recordaría la amarga condición de la que fueron rescatados. Y esto era una celebración anual. La Pascua fue reemplazada por el pan y el vino, por el rito de humildad, por la cena del Señor. Para nosotros ahora ese rito de humildad reemplaza la Pascua. Pero ambos tienen un solo propósito, recordar que nosotros éramos esclavos, Israel en Egipto y nosotros esclavos del pecado. Y a través de ese rito recordamos el alto precio de nuestro rescate, precio que fue pagado por nuestro Señor Jesús. Entonces, este es el primer objetivo, recordar que Dios nos rescató de una condición de la que nadie podía liberarnos. Vamos a pasar ahora al siguiente objetivo. Luego que Moisés le dice al pueblo, recuerda que Dios te rescató, ahora viene el hecho del pacto, es decir, recuerda que Dios hizo un pacto con ustedes. Y aquí Moisés lo presenta de una forma muy agradable, muy tierna para los israelitas, porque le dice, miren, en todo el mundo, de todas las naciones de la tierra, ustedes son una nación privilegiada, ustedes son una nación selecta, ustedes son un pueblo especial. Pero no porque ustedes, por su propia naturaleza, sean especiales, esto ya hemos estudiado anteriormente, sino por lo que Dios hizo con ustedes, pues de todos los pueblos que hay en este mundo, naciones, imperios, reinos gloriosos, Dios los escogió a ustedes. Un pueblo de pastores, un pueblo de obreros, un pueblo de constructores. Sí, Dios los ha escogido a ustedes. Eso hace de ustedes especiales. No lo olviden, querido amigo. Y en nuestro caso es igual. Si hay algo de especial que tenemos nosotros, no es nuestro, sino es el hecho de haber sido rescatados y elegidos, llamados por Dios, igual que Israel. Y ahora, Moisés, para que el pueblo entienda lo especiales que son, les dice, pregunten ustedes, hablen con los hombres, pregunten a las naciones si es que pueden responderles, les dirán, ¿con quién hizo el Señor todos estos prodigios? Pues ustedes fueron rescatados con grandes milagros, fueron rescatados con obras maravillosas, con prodigios. No solo fueron rescatados. En el desierto, el Señor les dio a comer el maná. El Señor hizo descender todos los días, todas las mañanas, el maná, y cuando había sed en medio del desierto, les dio a beber agua de la roca. ¿Qué otro pueblo recibió esas bendiciones? ¿Qué otra nación? ¿En qué otro reino recibe semejantes bendiciones de Dios? No hay. Por eso son especiales. Y durante su travesía en el desierto, Dios cuidó de ustedes. Dios los protegió, una nube de fuego, les daba calor en la noche, una nube les cubría del sol durante el día. Entonces, recuerden todo lo que Dios hizo por ustedes, cómo el Señor se manifestó. Y no solo hizo esto con ustedes, sino que el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, hizo un pacto para que ustedes sean su nación especial. Hizo un pacto con ustedes. Eso no olviden. Y eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. Cómo el Señor te ha cuidado, cómo el Señor te ha bendecido. Las grandes intervenciones que hizo el Señor en tu vida. No lo olvides. No lo olvides. Pero no acaba ahí los recordatorios. Moisés le está diciendo al pueblo, Dios hizo un pacto con ustedes. Y ustedes, dice Deuteronomio 4:40, aceptaron ese pacto. Ustedes se comprometieron. Voluntariamente se comprometieron a cumplir ese pacto. Por ello, es importante que ustedes entiendan lo siguiente y no olviden lo que les voy a decir. En Deuteronomio 4, versículos 29 y 23,
Moisés le dice al pueblo, para que ustedes puedan cumplir el pacto, porque ustedes tienen que ser agradecidos con Dios, tienen que guardarse. ¿Ah? ¿Cómo es esto, pastor? ¿Me meto en un cajón? No. ¿A qué se refiere Moisés con guardarse? Y esta es una palabra que también analizamos en la semana. La palabra guardarte también Dios lo utilizó, o Moisés mejor dicho lo utilizó, cuando Dios le entrega el jardín del Edén a Adán. Guardarás, le dice. Y ese guardar realmente significa cuidar, atender, preocuparse, velar, dedicarle tiempo. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Vas a dedicarle tiempo al jardín del Edén. Lo vas a cuidar, vas a labrarlo, lo vas a llenar de detalles. Y eso es lo que Moisés nos dice a nosotros. Le dijo al pueblo y nos dice ahora a nosotros. Si quieres cumplir la parte del pacto, pues guarda tu corazón. No descuides tu corazón. Y el corazón obviamente es un símbolo de nuestra mente. Cuida tus pensamientos. Cuida tu mente. Guarda tu alma es otra de las expresiones que dice. Y la expresión alma, que es nefesh en hebreo, simplemente quiere decir viento. Pero es un símbolo de las emociones, no de un espíritu incorpóreo. Cuida tus emociones, cuida tu ser, cuídate integralmente, cuida tu comunión personal. Si quieres cumplir la parte del pacto a la que te has comprometido, cuida esto, cuida tu mente, cuida tus emociones, cuida tu cuerpo, cuídate todo. Solo así vas a poder cumplir fielmente lo que el Señor requiere de ti. Esto es en primer lugar. Y en segundo lugar, no olvides algo sumamente importante. Deuteronomio 6:7. Estas palabras, es decir, la Biblia, enséñale a tus hijos, enséñalas a tus hijos. Queridos papás, queridos jóvenes que alguna vez van a ser papás, queridos hijos, el Señor sabe y entiende muy bien que la mejor manera de salir victoriosos en este mundo es dependiendo de Él. Y por eso a los padres Moisés le dice, vas a tener que repetirlo y repetirlo a tus hijos en la mañana, a la tarde, en la noche, todo el día. Repítelo porque estos se van a olvidar. Pero para que no se olviden, tú tienes que cuidar el culto personal, tú tienes que cuidar el culto familiar, tienes que estar con tus hijos sentado, leyendo, estudiando, porque ellos tienen que tener presente lo que Dios hizo. Y no solo compartir las historias de la Biblia, comparte los milagros que Dios hizo en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cumplir la parte del pacto? Esto es lo que Moisés nos está diciendo. Cuida tu vida personal, cuida tu vida espiritual y al mismo tiempo enseña a tus hijos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo por ti. Por otro lado, ya terminando este segundo objetivo, Moisés hace un recordatorio sobre las bendiciones. Porque le dice, cuando ustedes lleguen a Canaán y comiencen a disfrutar la prosperidad que Dios tiene para ustedes, comiencen a disfrutar de las riquezas que hay en Canaán, recuerda lo siguiente. Todo lo que estás viviendo, disfrutando, gozando, lo estás recibiendo de Dios. Es Dios quien derrama las bendiciones. Es Dios quien te da la salud. Es Dios quien te da la fuerza. Es Dios quien te da la vida. Es Dios quien te da este planeta para que tú lo disfrutes. Y no pienses que las bendiciones, que los logros que tú tienes vienen a ser el resultado únicamente de tus fuerzas. Al contrario, tienes que ser agradecido con Dios y enséñale a tus hijos a ser agradecido, a honrar, a ser reverentes con Dios. Querido amigo, esto es lo segundo, o este es el segundo objetivo, mejor dicho. El pacto que Dios hizo con nosotros y el compromiso al cual nosotros hemos entrado al aceptar ese pacto. Vamos a ver ahora el último objetivo. En este último objetivo vamos a ver el recordatorio universal. Miren, es importante que nosotros no perdamos la fe en la palabra de Dios, pues el Dios que hizo todo lo que vimos con Israel es el mismo Dios hoy. Dios no cambia, la Biblia lo dice, Dios no muda, Dios no es cambiante como nosotros. Sus palabras y promesas siguen siendo fieles. El Señor cumple lo que Él ha dicho.
Y una de las mayores promesas que Dios nos ha dado es que Él volverá. Y está pronto a hacerlo. Aquí vengo en breve, le dijo a Juan hace 2000 años. Y han pasado, pastor, 2000 años y nada, es cierto. Pero Pedro dice, pues no es que Dios se olvide, no es que Dios esté demorado, ocupado. Él no quiere que nadie se pierda, por eso es que está retardando, por así decirlo, su venida. Sin embargo, estamos viviendo en una época muy materialista, una época de grandes adelantos, una época de increíbles avances, pero lejos de Dios, secularizada. El posmodernismo ha mellado fuertemente las filosofías terrenales, el pensamiento humano ha impregnado de una manera fuerte las mentes. Y es por eso que muchos simplemente han perdido la fe. Porque lo dice la ciencia, porque lo dicen los intelectuales, porque aparentemente está comprobada la teoría. No, querido amigo. Pues aunque la ciencia e intelectuales, el naturalismo o cualquier otra corriente niegue las palabras de Dios, en Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17, vemos este lindo recordatorio. Mi arco he puesto en las nubes, dice Dios. Mi arco he puesto en las nubes, y aunque el hombre lo utilice y lo mancille a sus pasiones bajas y desenfrenadas, Dios dice, este es mi arco. Y a través de mi arco ustedes tienen que recordar que yo soy fiel a mi palabra. Prometí nunca más enviar un diluvio, lo estoy cumpliendo. Y a través de ese arco nosotros tenemos que recordar que hay un Dios que es fiel, hay un Dios que cumple su palabra, hay un Dios que cumple y se deleita en cumplir su promesa. Querido amigo, ese arco iris que la ciencia nos dirá, no, es la luz que está pasando a través del prisma y que por aquí, que por allá, eso es cierto. Pero por sobre esa descripción, ese arco nos dice que Dios es fiel. Y no solo que Dios es fiel. Ya en los tiempos de Noé, en Patriarcas y Profetas leemos esto. Las personas, los intelectuales de ese tiempo decían, no, nunca ha llovido. Lo que Noé predica es una violación a las leyes de la naturaleza. Y en nuestros días ocurre lo mismo. Lo que tú crees en la Biblia es absurdo, va contra la ciencia, va contra la lógica. Querido amigo, tú y yo tenemos que entender algo. Dios creó este mundo, Dios creó este universo y la ha sujetado a leyes. Pero Dios no está limitado a las leyes que Él creó. Dios no está sujetado a las leyes de la creación. Dios no se somete a su creación. Se hizo hombre por nosotros, vivió con nosotros. Es Dios y es hombre en el cielo. Pero es Dios y Él no está limitado y sometido a la creación. Es la creación la que obedece a su creador. Cada vez que tú veas el arco iris, recuerda que Dios es fiel y que por sobre todo poder humano está el poder de nuestro Señor, a quien la creación reconoce y obedece. Él va a volver pronto. ¿Cómo quieres esperar a Cristo? ¿Cómo quieres que Él te encuentre cuando llegue a esta tierra? Yo quiero estar preparado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es, como siempre digo, o últimamente estoy diciendo, cuál será tu respuesta al llamado que Dios te hace, a la promesa que Él te dice, hijo, vuelvo pronto y mi galardón contigo? Yo simplemente hago eco a lo que dijo Juan. Ven, Señor Jesús. ¿Qué es lo que tú le dirás a Cristo? Y para finalizar, entramos a esta última parte de nuestra lección que hemos aprendido. Un breve resumen. En primer lugar, tenemos que recordar que Dios nos creó y Él nos rescató. En segundo lugar, debemos cuidar nuestra vida espiritual. Y por último, nuestra fe y esperanza, recuerda, descansa en Dios. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos un compromiso con nuestro Señor. Confeccionemos un horario para desarrollar nuestro culto personal y culto familiar. Y hagamos lo posible para que nuestros cultos sean vivenciales y la palabra de Dios sea presente en nosotros. Y por supuesto,
Sigamos estudiando este maravilloso libro. La siguiente lección lleva por título Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. De esta manera, apreciados amigos, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Gracias por acompañarnos hasta este momento y nuevamente te pido, si consideras valioso este material, compartirlo, suscribirte. Es una buena manera para poder nosotros seguir motivados y continuar con este trabajo. Recuerda que ha estado contigo el pastor Joab Antesana. Por ahora me despido con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad y deseándote muchas bendiciones.